Bendito sea el Señor, amén. ¿Se ha gozado? Aleluya. Acompáñenme rápidamente al libro de Romanos, en el capítulo 11. Bendito sea, Señor, gracias. Gracias porque sabemos que estás aquí en medio de tu pueblo, porque sabemos que eres tú el que da la palabra, porque sabemos que tú eres el que nos confortas, nos exhortas y nos levantas como grandes guerreros para enfrentar un mundo lleno de maldad, un mundo que cada vez está peor, un mundo al que las personas cada día se acoplan más. No quieren darle la espalda al mundo, pero sabemos, bendito Dios, que con tu ayuda nosotros no solamente le daremos la espalda al mundo, sino que llevaremos tu palabra, el Evangelio, a toda criatura. Bendito sea el Señor. En esta semana hubo una noticia que a mí me impactó. No sé si a lo mejor usted ya la vio, está en las redes sociales. Y esta noticia era un hombre del Vaticano que anunciaba al mundo que todas aquellas iglesias que se oponen al matrimonio entre hombres y mujeres, o sea, hombre con hombre, mujer con mujer, van a ser iglesias que van a ser perseguidas. A lo mejor usted dice, yo no soy el de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿está preparado? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo para una persecución? Ahí viene, ¿eh? ¿Y qué espera si ya deberíamos estar listos? Este hombre decía que nosotros casi si un hombre con un hombre entra y dice quiero que me case, le tenemos que decir que sí. ¿Y sabe qué le vamos a decir? No te vamos a casar. Y si entra una mujer con otra mujer y dices que nos amamos y queremos que nos casen, le vamos a decir no. Y que venga lo que venga. No seremos ni los primeros ni los últimos en quizás ser mártires. Pero la pregunta es, ¿está listo? ¿Está preparado? Fue una noticia, directamente del Vaticano. Mientras, por otro lado, un sacerdote católico decía que nosotros ¿qué sabemos si entre los discípulos a lo mejor había homosexuales? Imagínense. Que nosotros ¿qué sabemos con cuánto se acostó María Magdalena? Que nosotros ¿qué sabemos si Juan, el discípulo amado, se recostaba en Jesús porque a lo mejor era gay? Imagínense qué sarta de barbajanadas andan corriendo por las redes sociales. Y lo peor de todo es que hay quien sí lo cree. Hay quien sí lo va a creer. ¿A poco en el mundo parece que no pasa nada? Ahorita unos en el fútbol, otros en el cine, otros quién sabe dónde, pero parece que no pasa nada, ¿verdad? ¿A poco no? Parece que no está pasando nada, pero sí está pasando, iglesia, sí está pasando. Y el diablo está preparando el ambiente para la llegada de un anticristo. Ya, en cualquier momento. Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, fíjese que en esta semana, mientras estudiaba, yo me encuentro mucho con una cosa. Me he encontrado muchos versos, muchos capítulos donde el apóstol Pablo está exhortando al pueblo judío. Pero es bien claro que en la palabra de Dios el pueblo judío no quiso acercarse y rechazó a Jesús. Pero hoy vamos a aprender por qué. La semana pasada vimos algo parecido y yo veo como la insistencia del apóstol Pablo, porque Dios lo levanta para ir a predicarle a los gentiles, o sea, usted y a mí. Pero ¿por qué tanta insistencia? ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está acabando para los gentiles. El tiempo que comenzó para los gentiles venir al arrepentimiento y venir a Jesús se está terminando. Y yo cuando veía esto decía, wow, Señor, en verdad que tú vienes. En verdad que estás a la puerta.
No se espante, mejor prepárese. Mejor aplíquese, póngase las pilas. De veras. Qué hermoso estar estudiando y estar aprendiendo y que Dios mismo, el Espíritu Santo, sea el que le empiece a enseñar cosas. Yo no podía darme cuenta la similitud que tiene el capítulo 11 de Romanos completo con Marcos 13, con Mateo 24, con Tesalonicenses, con profecías de Isaías, de Ezequiel. Y cómo Dios va mostrando y enseñando todo, y ver que si Dios fue algo que habló, se tiene que cumplir. Lo que se ha hablado se tiene que cumplir. Veíamos la vez pasada, en la clase pasada, que si Dios dijo sea la luz fue y es. Pero si Dios dio palabra donde dijo, todos los acontecimientos que tienen que venir van a ser, hermanos. Y si ya estamos viendo a esos hombres diciendo que las iglesias van a ser perseguidas por no tolerar el pecado, créanme que yo no me espanto. Eso es igual a cuando un ladrón te quiere amedrentar. En la semana pasó algo así, nos llegaron 2 rateros y le dijo uno al otro, suéltale unos balazos en las patas, así dijo, para que vea que no estamos jugando. Cuando dijo eso, yo lo primero que pensé, volteé y le dije, Dios te reprenda, Satanás, y se quedó así. Y cuando yo dije eso, se dieron la vuelta y se fueron. Pero hubo un momento en el que sí sentí temor. ¿Qué tal si saca una pistola? Oye, imagínense que lleguen estos y que vengan con una guardia de hombres que porque si no se les cansa sobre a quien le dijeron. Y si de paso dicen de una vez a todos. Grueso, ¿no? Es una situación gruesa. Pero dice la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 11, verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que no ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sí, bueno. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice la palabra de Dios, empieza el apóstol Pablo diciéndole otra vez a los judíos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento. Hubo un endurecimiento al pueblo de Israel. Dios permite este endurecimiento por una causa, para que los gentiles tuvieran un tiempo de acercamiento a Dios. ¿Sí me escuchan bien? Me oigo yo raro. Dios permite este tiempo de endurecimiento a Israel para que entonces usted y yo podamos llegar a Dios, porque el tiempo del gentil o de los gentiles se va a terminar. Una encuesta en la semana que se le hacían a diferentes judíos, se les decía, oye, para ti, ¿quién es Jesús? Y muchos decían, Jesús es el Dios de los cristianos, es el profeta de los cristianos. Y le decía el hombre que entrevistaba, sí, pero para ti, ¿quién es Jesús? Decía, para mí Jesús no es nadie. Yo decía, wow, ¿se imaginan poder atreverse a decir Jesús para mí no es nada? Pero estos hombres, y diferentes, y mujeres, y unos decían, cuando les entrevistaban, unos decían, Jesús era un hombre que pertenecía a un grupo de judíos que fue preparado con los maestros de la ley, pero él decidió salir de ahí para ir tras los gentiles. Eso es lo que ellos creen. Para el judío no representa nada a Jesús, a excepción de algunos, que sí son judíos mesiánicos, que creen en Jesús como Mesías. Pero hay un 95% del pueblo de Israel que no cree en Jesús. Dios permite este endurecimiento a ellos para que entonces usted y yo podamos acercarnos y aprovechar el tiempo que le queda al tiempo de los gentiles. Vamos a ver, la pregunta a lo mejor usted podría decir, ¿y hasta cuándo es el tiempo de los gentiles? Hay un tiempo.
Y el tiempo del gentil termina hasta el momento en el que Dios viene por la iglesia. Dios va a venir por la iglesia, va a haber un arrebato de iglesia y hasta ese momento el tiempo de los gentiles se termina. ¿Va a haber más personas salvas? Sí, porque entonces comienza Dios a trabajar en los 3 primeros años del reinado del anticristo, a trabajar y a salvar a los judíos que crean en Él, porque va a haber muchos que no van a creer en Él. Dice después: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, dice el 26, vendrá de Sión el libertador. Fíjese, la palabra de Dios nos lo dice y nos lo enseña. Muestra un tiempo de gentiles, que es hasta el tiempo del arrebato. A partir de ese momento, dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Será salvo, porque está escrito. Ese es el siguiente paso que va a acontecer, pero a la par y al mismo tiempo del surgimiento del anticristo. Hay quien puede decir que el arrebato puede ser en ese lapso de los 3 años de tribulación, del reinado del anticristo. Puede ser al principio, puede ser en el lapso de esos 3 años y medio. Pero está escrito, y Dios nos dice, nos deja ver, no nos da la fecha exacta, pero sí nos deja ver que es en ese tiempo. Después dice, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Dice que vendrá de Sión. Muchos decían, pero es que él ya vino, o vino uno, pero sí, el que vino, pero a Belén, porque nació en Belén. Pero ahora dice que vendrá de Sión. Un libertador de Sión. Ya no llegará a Belén. Dice que de Sión vendrá un libertador que apartará al pueblo de Israel de su pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a estar el gentil, ahora la misericordia va a ser abierta para el pueblo de Dios. Dios permitió que el pueblo de Dios fuera endurecido para que el mundo entero alcanzara su misericordia y su gracia para ser alcanzados y salvados. Cuando el pueblo que es arrebatado, que es el pueblo gentil, juntamente con todos los hombres que sirven y adoran a Dios en el mundo, vendrá el tiempo de Israel, para ellos, para su salvación. Y dice la palabra de Dios en el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Habla de un pacto. Dice, este será mi pacto. ¿Sabe cuál pacto? Dios nunca podrá olvidarse de Israel. ¿Saben por qué? Por la obediencia de un hombre llamado Abraham. Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Por amor a ellos, Dios voltea su mirada al pueblo de Israel para ser alcanzado. Habla de ese pacto que tiene con estos hombres llamados los patriarcas de Israel. 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Fíjense nada más qué hermosas palabras, hermosa escritura. Dice que ahorita ellos son enemigos al evangelio. Cuando habla enemigos al evangelio estamos hablando del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Para ellos existe la Torá, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos creen en los profetas, pero el Nuevo Testamento para ellos no existe. Es como si no existiera, porque el Nuevo Testamento es Jesús, es la palabra. Por lo tanto, para ellos no existe Jesús, o Jesús no representa nada. Ellos no cargan una Biblia con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos solamente traen la Torá. Ellos creen en la Torá y ejercen su vida sobre los mandamientos de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso dice el libro de Romanos, hablando a través del apóstol Pablo, que así que en cuanto al evangelio son enemigos, no lo creen, no lo aceptan, no lo reciben. Pero fíjese lo que dice: pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios ama a su pueblo, aunque están endurecidos ahorita. Dios ama a su pueblo por causa de Abraham, por la obediencia de Abraham, por la secuencia de Isaac y Jacob,
Por el amor a ellos, Dios voltea su rostro a su pueblo y va a quitar ese endurecimiento para que puedan también ellos ser salvos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice el 29, cuando habla de un llamamiento, está hablando de un llamamiento que ya había hecho Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ese llamamiento no lo puede quitar nadie. Dios lo respeta. Por eso cuando Dios le llama, o te llama a ti, o me llama a mí, Dios va a respetar ese llamado. De ti va a depender cuánto te vas a acercar a Dios y cuánto vas a buscar a Dios, pero el llamamiento no te lo quita. Si Dios concede a tu vida un don para que tú puedas tener un don, Dios va a respetar eso con Él mismo y no te va a quitar tampoco el don, ni el llamamiento ni el don. Y con el pueblo de Israel es igual, porque irrevocable es el llamamiento, los dones y el llamamiento. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Fíjese, Dios permite que sean endurecidos y que sean desobedientes, que no acepten la palabra, que no crean en Jesús. Y gracias a ese endurecimiento, entonces Dios permite que entre los gentiles exista la misericordia. Por ese endurecimiento, un pueblo que Dios amó y que ahora con otro pueblo va a provocar a celos, dice la palabra, a su pueblo, celos. Por eso es que ahora el tiempo de los gentiles está abierto, tiempo de gracia, tiempo de misericordia, tiempo de alcance, tiempo de llegada, tiempo de bienvenida a Dios. ¿Le das un fuerte aplauso? 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. El término del tiempo del gentil, cuando venga el arrebato, la iglesia sea sacada, entonces abre ahora el tiempo de gracia, el tiempo de alcance para ellos. Ellos van a ser alcanzados, pero no todos, solamente aquellos que le están buscando, porque no todos los judíos están buscando, igual que el gentil. Hay gentiles que estamos en las iglesias, que estamos preparándonos, que estudiamos, que buscamos. Hay quienes no les interesa. Por eso es importante que ahorita el tiempo que estamos viviendo lo vivas pensando que en cualquier momento viene Dios por nosotros. Por eso decíamos que uno de los grandes eventos que estamos en espera nosotros y el próximo a ver es ese, la iglesia siendo arrebatada, sacada y llevada a su hogar celestial. Yo lo sé, tengo que vivir al día y tengo que estar preparado en todo momento y cuidándome, pero también dando, porque mientras nosotros quieramos, muchos pueden ser alcanzados y salvados también, si yo quiero, porque si yo no quiero pongo trabas. Dice la palabra de Dios y continúa diciendo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿A poco no tenemos un Dios amoroso? Dios deja que el hombre se ensucie, llegue hasta lo más vil, para que cuando Dios lo rescate, le tome valor a lo que Dios ha hecho por él. Por eso dice este verso, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La misericordia es para todos y la va a tomar quien quiera tomarla. No está limitada a personas o a países, es para todos la misericordia. El alcance es general, pero cada quien va a decidir si quiere esa misericordia. Y luego dice la palabra del Señor, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios
que es rico en amor, en lealtad, en fidelidad, en sabiduría, en conocimiento, y que lo da a quien se lo pida. Pero también dice la palabra de Dios que Él es rico en sabiduría y en ciencia. Él lo sabe y lo tiene todo, lo posee, y Él es dueño de todo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dice la palabra de Dios. ¿Quién le habrá dicho a Dios? ¿O quién puede decirle a Dios, esto no lo hiciste bien? ¿O quién puede aconsejar a Dios para decirle, esto lo hubieras mejor planeado de otra forma? O aquí hubieras puesto esto y acá hubieras quitado esto. No existe, no hay, porque Dios lo llena, lo cubre y lo satura todo para todos nosotros. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tu vida tiene un propósito: ser alcanzada. Tu vida lleva un seguimiento de parte de Dios para que allá afuera puedas dar y enseñar quién es Dios. Tu vida vale y es valiosa. Tu vida es lo más grande que tú como individuo puedas poseer. No hay nada en el mundo, ni tu trabajo, ni los carros, ni nada que el mundo te pueda ofrecer que pueda darle más valor a tu vida, sino solamente la presencia, el saber que eres pertenencia, el que en tu brazo diga propiedad de Jesús. Eso es lo que vale, esa es la garantía en tu vida de que un día podrás estar con Él. En tu vida el mover del Espíritu Santo es lo importante, porque Jesús es una garantía, es un sello en tu vida, el Espíritu Santo, de que le perteneces a Jesús. Todo cuanto este mundo pueda hacer y tener es con un propósito: darle gloria a Dios. Me sorprende cómo en Marcos 13, en los versos donde marca el tiempo del arrebato, que es Marcos 13, 9 al 17, el libro de Romanos también lo respalda. No conocemos los tiempos, pero créeme que el que se mete a estudiar aprende a entender el mover de Dios y empiezas a entender aproximadamente los tiempos en donde sucederán las cosas. Hay un verso en el libro de los Hechos donde está hablando también el apóstol Pablo, que es muy importante. Te lo voy a leer un poquito rápido. Y dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Les estaba hablando a los judíos. Y cuando Pablo ve que los judíos están rechazando las palabras que Pablo les está hablando, se van. Pero Pablo les dice: viendo que ustedes rechazan la palabra de Dios, que rechazan al Mesías, dice: me voy a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Está hablando de un alcance a todos, pero sabemos que no todos van a querer acercarse. Ese es el mandato, esa es la encomienda de Dios al apóstol Pablo, y es lo que él comienza a hacer. Por eso en las diferentes cartas del apóstol Pablo vamos a encontrar mucho esta insistencia hacia los judíos, pero sabiendo que ellos han sido endurecidos,
se dirige y se propone a ir hacia su objetivo, que son los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban a Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban a Dios. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿O acaso no dice que Dios añadía día a día los que debían de ser salvos? Por eso no es casualidad que tú estés aquí, porque Dios te añade a un grupo de hombres y mujeres que buscan a Dios para glorificarle y exaltarle, para que tú seas alcanzado y tú tengas tu salvación, tu boleto, tu lugar, tu silla, tu asiento, tu espacio en el cielo con Jesús. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Una encomienda muy hermosa para el apóstol Pablo. Yo me pregunto, pues, ¿qué hacían los otros discípulos? ¿Dónde andaban? Pero vemos que Dios levantó a un discípulo exclusivamente para ti y para mí. Una vez existió un rey, y este rey le gustaba salir a cazar tigres. No le gustaba cazar otra cosa, sino a él le gustaba cazar tigres. Y en una ocasión sale con su paje de armas, listo, preparado con sus armas. Y cuando llegan al campo, ven a un tigre. Pero cuando lo ven, el rey le dice a su paje de armas: pásame la espada, y pásame el arco, y pásame las flechas. Entonces su paje le dijo: mi señor, ese tigre es 3 veces más grande de los que hemos matado. Y le dijo: ¿tú qué me vas a venir a enseñar a mí? ¿Qué me vas a venir a decir a mí lo que yo debo de hacer y a quién tengo que cazar? Y el paje de armas, viendo que su señor no le ponía atención, le entrega las armas que él quería. Y cuando se dispone a ir a cazar al tigre, el tigre se le abalanza encima al rey, y el rey, tratando de quitar a este grande tigre para que no le hiciera daño, le alcanza a quitar 2 dedos de su mano. En ese momento llega su paje de armas, le ayuda al rey y terminan quitando al tigre, y el tigre se va. El rey se enoja, y se enoja mucho, y le dice a su paje de armas: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y su paje de armas le dijo: así lo quiso Dios, mi señor. Dijo: ¿tu Dios así lo quiso? Pues ¿quién es tu Dios? ¿Qué clase de Dios tiene que permite que un tigre venga y a mí, que soy el rey, me quite 2 dedos de mi mano? Dice: por haberme dicho eso, te vas a la cárcel. Y todavía el paje de armas le dice: si tú así lo quieres, así es la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Todavía porque te voy a poner en la cárcel te atreves a decir que es la voluntad de tu Dios? Le dice: sí, mi señor. Enojado el rey, manda que lo metan a lo más profundo de la cárcel, hasta el calabozo más profundo, el más peor. Y allá fue a parar. Y pasaron los días, las semanas, y al rey se le olvidó la existencia de su siervo. Y un día, el rey le dice a su nuevo paje de armas que fueran a cazar tigres. Y van al campo, ya van listos con las armas, y cuando aparece el tigre, el rey se abalanza contra el tigre y lo mata. Al tigre, no al rey. Pero en el momento en que estaban matando al tigre, llegó una tribu de alguna aldea cercana y atrapan al rey y a su paje de armas.
y los llevan a su aldea. Y cuando están en la aldea, pues ellos decían, vamos a hacer una barbacoa de rey y de paje, de armas. Y prepararon la ollota y le pusieron sus cebollas, sus verduritas, y metieron al rey junto con su paje de armas ahí, para que se hiciera esa gran, rica barbacoa. Pero entonces el jefe de la tribu se da cuenta que al rey le faltaban 2 dedos y le dice a los demás, saquen a ese, porque ese no puede ser sacrificado, no podemos comer algo que esté impuro, que le falte algo, y sacan al rey y los sacan a patadas de la aldea. Pero el paje de armas estaba completo y se cocinaron al paje de armas, se lo comieron toditito. Cuando el rey ve lo que sucede, llega a su reino y sentado en su trono pensaba y pensaba y se acordó de aquel paje de armas que él había mandado a lo más profundo de los calabozos y manda a traerlo. Y cuando ese paje llega, le dice, tenías razón, tu Dios sí existe, porque si no me hubiera quitado aquel tigre esos 2 dedos, a mí también me hubieran cocinado, a mí también me hubieran comido, y yo te he hecho un gran mal, pero tú lo aceptaste con gozo, aun cuando dijiste que si yo te mandaba a la cárcel, era la voluntad de Dios, y ahora veo que era la voluntad de Dios, porque tú te libraste de ser cocinado en vez del otro paje de armas, porque a ti no te faltaba ningún dedo, y ciertamente si hubieras estado conmigo, a ti te hubieran comido. Todo lo que Dios haga en tu vida, todo lo malo que pudiera venir, es porque Dios lo está permitiendo. Es porque Dios tiene algo preparado. Es por algo. Pero ciertamente a los hijos de Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Y si el río suena, dicen por ahí, es porque agua lleva. Si ya se escucha que se puede levantar una tribulación, que se pudiera levantar un terremoto más fuerte, prepárate, iglesia, porque nada te cuesta tomar la Biblia y leer, porque nada te cuesta acercarte a Dios, buscarlo con todo tu corazón. Ciertamente, los que aman a Dios tienen su protección, tienen su socorro, tienen su abundancia. ¿Y por qué no decirlo? Su preferencia. Pero tú tienes que demostrar que le amas. En esta semana llegó un joven de 30 años al trabajo, nuevo, y estaba yo descansando en mi camión ya para salir. Casi siempre me queda 1 hora antes de irme a trabajar. Y se acerca este joven así como que chileado. Yo lo conocía nada más de vista. Me toca la ventana y me dice, ya le dije que se subiera. Y ya estando arriba me dijo, ahí muchos me conocen como el Pantera. Bueno, hay muchos apodos que nos dicen, pero ese es otro. Y me dice, oye Pantera, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, dime. Yo no sé ni por qué me dicen así. Ya. Ay, Señor. Y ya se sube y me dice, oye, es que quiero hacerte una pregunta. Dices que dicen por ahí, me enteré, ya sabes, los chismosos de la agencia, el radio pasillo, dice, que tú eres pastor. Le digo, sí. Dices que mira, a mí me interesa. Yo quiero saber de Jesús. ¿Me puedes ayudar? Le dije, claro que te puedo ayudar. ¿Tienes Biblia? Dice, sí, tengo una. Y ya hasta la traía. La sacó y le dije, mira, empieza a leer esto. Le di una mini clase como de media hora.
Y ya cuando se iba me dice, ¿sabes qué? Estoy contento de saber que alguien como tú me va a estar enseñando. Me dice, ¿te puedo decir ahora el hermano Pantera? Le digo, tú dime como quieras, le digo, pero ponte a leer y siempre que tengas una duda, para eso nos ha mandado el Señor. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga. Siempre que usted tenga un espacio para dar y recibir del Señor, hágalo. Y prepárese. No viva la vida con temor, vívala con ánimo, con fuerza y con muchos deseos de demostrarle al Señor que usted es capaz de dar, de alcanzar y ir por muchos que no pudieran ser salvos. Aleluya. Bendito Dios. A ti te damos este fuerte aplauso, Señor. Tú que vives y reinas, recíbelo, bendito Padre. Y a ti sea toda gloria, toda honra, Señor. Amén. Por eso no les digo cómo me decían a mí. No. Me decían,